capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Qué precioso oír todo lo que estuvimos cantando, ¿no? Que pueda ser una realidad en nuestra vida todo lo que estamos diciendo con nuestros labios cada vez que cantamos, cada vez que decimos que amamos a Dios, que las cosas preciosas que estamos cantando, ¿no? Importante de que no seamos el centro nosotros en cada vez que nos reunimos, sino que sea Jesucristo, su obra, lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Porque se trata de Él, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra comodidad ni de nuestro buen pasar, se trata de Jesucristo. Así que hoy vamos a ver estos pasajes, vamos a estudiar del versículo 8 al 11, el estudio va a ser del 8 al 11, vamos a concluir la serie porque sigue hasta el 14, después vemos al final la parte de la salutación. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Vamos a comenzar poniéndonos un poquito en introducción acerca del tema, ¿no? El versículo 7 es el versículo que nos antecede el último versículo que vimos la semana pasada, el cual nos dice así, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quería volver a releer este texto porque es muy importante lo que vimos la semana pasada. Él le estaba animando a estos hermanos que están sufriendo, a estos creyentes de Asia Menor que están pasando persecución, aflicción y algunos inclusive van a enfrentar y enfrentaron la muerte, el martirio por causa de Cristo. Y Él les anima a echar toda su ansiedad sobre Él porque Él dice tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de vosotros. Y así como lo tenía de ellos, lo tiene de nosotros. El único y santo Dios, el que gobierna el cielo, la tierra, Dios que es Dios sobre todos, sean ángeles, criaturas, demonios o aún seres microscópicos. El que sostiene el orden del universo, cada átomo en su lugar, con el poder de su palabra, Él es el que tiene cuidado de sus hijos. Y eso es algo en lo cual podemos confiar. Eso nos anima a tener una confianza completa en nuestro Dios y poder descansar en Él, a pesar de las dificultades o las luchas que podamos estar enfrentando. El pueblo, este pueblo al que Él le está hablando, Pedro les está hablando inspirado por el Espíritu Santo, está sufriendo y aunque sea perseguido y aunque sea maltratado por causa de Cristo, ellos pueden confiar plenamente, entregar su vida al buen Salvador, sea cual sea la circunstancia que estén enfrentando. Dios es soberano y está cuidando de los suyos. La epístola, en todo este tiempo que hemos estado desarrollando, ya no me acuerdo hace cuánto que estamos desarrollando la epístola, tiene o trata tres grandes aspectos del carácter de los cristianos. Tres grandes aspectos. Lo primero que vimos durante la primera parte era la sumisión, ¿se acuerdan? La sumisión a las autoridades, la sumisión en el hogar, la sumisión a los gobiernos. El carácter del cristiano debe estar permeado por la sumisión. Otra de las cosas que vimos, que también exhorta a los ancianos y a todos ellos, es la humildad, la importancia del carácter cristiano, que el carácter de los creyentes sea un carácter humilde, como el de nuestro Señor. Y finalmente hoy vamos a ver en esta segunda parte que habíamos comenzado la semana pasada, que era el carácter colectivo de la iglesia local, tiene que ver con la sobriedad. Con la sobriedad, sed sobrios. Hermanos, estamos ante una sociedad que quiere escapar de la realidad a cualquier precio. Dicen que en la pandemia lo que más subió durante toda la pandemia, esta que estuvimos encerrados en casa, lo que se disparó a nivel estratosférico fue la venta de alcohol.
Los únicos que hicieron plata fueron los que vendían paquetes de películas y series, y la venta de alcohol fue lo que más subió. La gente quiere escapar de la realidad. La gente no quiere enfrentar la culpa. Nuestro mundo quiere obviar las responsabilidades. Ni pensar el hecho de que un día tendrán que estar frente al Creador y Juez del universo. La gente no quiere oír eso. No quiero oír eso. No quiero oír la voz de la Iglesia de Cristo, el mensaje del Salvador. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y dentro de esa característica que vemos en nuestra sociedad, los creyentes no están excluidos. Nosotros no estamos excluidos de deslizarnos, hermanos, a una vida descuidada, como nos habló nuestro hermano hoy en el devocional. A una vida descuidada, a una vida adormecida, a una vida licenciosa. Pedro en estas últimas exhortaciones, él le está hablando del carácter que deben de tener los cristianos. El carácter. Un carácter sumiso, humilde, pero por sobre todo un carácter sobrio. Él aquí, en esta última parte, va no solo a exhortarnos a esto, sino que nos va a hablar de los peligros que corren los creyentes, pero principalmente de la esperanza que nos aguarda. La esperanza que tienen los creyentes aún en el medio del sufrimiento y del dolor, como lo que estaban pasando estos hermanos. Vamos a pasar al texto, vamos a leer y vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a postrarnos ante Él y pedirnos que nos hable por su palabra. Versículo 8 en adelante nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dejamos la salutación final para compartirla sobre el final del mensaje de hoy. Amado Padre, te pedimos tu ayuda y tu asistencia. Señor, tú sabes cuánta inteligencia, cuánta sabiduría nos falta. Sabes que somos necesitados de ti, Señor. Señor, somos mendigos y en ti encontramos pan, Señor. Y necesitamos que tú nos des el pan de tu palabra. Porque no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que salga de tu boca. Háblanos, Señor, ayúdame a compartir este estudio, estos pensamientos, que sea de bendición para nosotros, que podamos juntos, Señor, hoy deleitarnos en tu palabra, glorificarte a través de ella, adorarte a través de ella, y que tu pueblo sea bendecido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Versículo 8 nos dice, comienza diciendo: sed sobrios y velad. Bueno, la idea que tiene aquí el apóstol, la idea que tiene en mente al exhortar de esta manera es que estos lectores, estos oyentes de su carta, no sean como aquellas personas que están bajo los efectos de alguna bebida alcohólica. O sea, que no sean como personas que están aturdidas por efectos, como los efectos del alcohol, ¿no? Personas que no estén... Usted sabe cuando pasa, no sé si le ha pasado a usted alguna vez y se pasó de copa, pero usted vieron o ven las películas o ven por la calle, cuando ve a alguien que está pasado de alcohol o de bebida o de alguna sustancia ilegal, esa persona está aturdida y está atontada, no está en sus cabales. Sus sentidos están
desorientados. Él lo que quiere decirles es que ustedes no estén como los que se embriagan, que sean sobrios, que puedan tener una mente despejada. Lo que sucede cuando aquí usa esta palabra que dice ser sobrios y velados, son unas palabras que se usaban de manera combinada en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver allí en 1 de Tesalonicenses 5, 6 en adelante. Y me gustaría que lo leamos porque es un pasaje hermoso, del 6 al 9, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 6 en adelante. Y vamos a ver que allí se utiliza esa misma combinación de velar y ser sobrios, o ser sobrios y velados. Yo por ahí voy a ir rápido, hoy vamos a leer muchos versículos, y si ustedes quieren lo pueden anotar en las notas en su teléfono, o si trajeron un cuadernito o algo. Yo ya tengo los textos acá en mi bosquejo. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, y ahí viene la combinación otra vez, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Precioso, precioso texto. No quería solamente centrarme en esa combinación de palabras, sino en todo ese consejo. Pablo estaba escribiendo esto a los tesalonicenses en el contexto de su enseñanza acerca de la venida de Cristo. Y claramente él está exhortando, velen y estén alertas. No sean como los que se pasan de copas y se duermen y están envanecidos, están perdidos. Que los cristianos no estén enredados en cuestiones que no aprovechan. Claramente el ejemplo de las personas que se embriagan y pasan de largo, diríamos, están perdiendo su tiempo. Los cristianos no deben tener ese tipo de actitud. Obviamente que se espera que los cristianos no hagan esto. Pero el punto es que estén con la mente, con todos sus sentidos preparados, alertas. Claramente es una exhortación, mi hermano, a estos hermanos, a los hermanos de todas las épocas y a usted y a mí también. Es una exhortación en contra de una vida descuidada, de una actitud, voy a usar una palabra que no se utiliza muy habitualmente, pero de tener una actitud simplona, de como esas personas que están con todo su sentido adormecido, con letargo, con superficialidad. Por supuesto, hermano, que un cristiano que se diga ser creyente, que se diga ser cristiano, que vive de esa manera, no va a pasar una vida cristiana muy cómoda, que digamos, va a pasar una vida, no va a pasar sin pérdida, sin la disciplina. Si es un creyente, Dios le va a disciplinar. Todos nosotros lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Que no tengamos una actitud simplona, con sentidos adormecidos, con superficialidad. Ahora, Pedro tenía muy claro esto. Pedro lo tenía mucho más claro que nosotros, porque él lo había vivido. Él está exhortando a los hermanos aquí a algo que el mismo Señor le exhortó a él allí en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo 26, versículo 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Miren cómo todos lo recordamos. Porque eso es lo que nos sucede. Es la tendencia de nuestra carne. Es la tendencia de nuestra pecaminosidad, del letargo, de la simpleza, de la superficialidad. Pedro sabía muy bien acerca de esto, y podemos leer allí también en Lucas 22, versículos 31 y 32, cuando el Señor le había dicho a Simón,
le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Él qué le había dicho al Señor? No, Señor, vos estás equivocado. Yo es necesario voy a sufrir con vos y si es necesario voy a morir por vos. Y esa misma noche lo negó 3 veces el Señor. La falta de velar, la falta de ser sobrios, tener una mente despejada, de no ser superficiales. Acá podemos ver de una manera vívida la experiencia no solo de Pedro, sino de los apóstoles. Porque ellos fueron tentados todos de esta manera, dice que todos le abandonaron, todos le dejaron. Ellos fallaron. Y si los apóstoles, mi hermano, que vieron al Señor, que caminaron con Él en su ministerio terrenal por 3 años, fallaron, ¿cuánto más nosotros debemos velar y ser sobrios, tener una mente despejada, como nos decía nuestro hermano hoy, llenando nuestra mente de Cristo, pensando en Él, orando en todo tiempo, meditando en el Señor? Si ellos fallaron, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no debemos estar alerta y velados? Durante toda la epístola, todos los que estamos haciendo la epístola desde su comienzo, vimos que este grupo de creyentes de Asia Menor, a los que él le escribe, a este grupo de iglesias, podría decirse, a los que él le habla, vimos que ellos enfrentaron muchos enemigos desde su comienzo. Allí en el capítulo 1, cuando él le dice a los expatriados en la dispersión, ellos tuvieron muchos enemigos durante su vida como creyentes. Los primeros enemigos que enfrentaron fueron los de su patria. Ellos eran los expatriados, eran los que huyeron de la persecución en Jerusalén. Pero también les habla de que ellos estaban siendo muchos atormentados, muchos estaban sufriendo a causa del gobierno de Nerón. ¿No es cierto? Ese es el contexto, el gobierno de Nerón, un gobierno totalmente tirano. También ellos estaban sufriendo la persecución, cómo los apremiaban, los mismos conciudadanos. ¿Se recuerdan cuando él decía, a ver si lo recuerdo bien el pasaje, que le decía, dice, porque ellos se asombran de que no corren en ese tipo de disolución, el desenfreno de disolución como ellos vivían antes. Ellos se asombran de que estas personas ya no participan más en todo este tipo de adoraciones paganas, que lo habíamos visto, que eso era lo que significaba, adoraciones paganas. Entonces había enemigos de su patria, el gobierno, conciudadanos. También muchos de estos cristianos que se habían tenido que entregar como esclavos, tenían que haber vendido como esclavos para poder tener el sustento, tenían amos insoportables. ¿Recuerdan que dice aún a los difíciles de soportar, les mandaba que se sometan, que sean sumisos a estos amos? Y también mandaban a las esposas que tenían esposos incrédulos a que tengan una actitud sumisa y que los ganen sin palabras. A esposos incrédulos que estaban haciéndole la vida imposible a sus mujeres creyentes. Y estos son enemigos externos que ellos estaban enfrentando. Obviamente que nosotros podemos identificar, o tal vez usted puede identificar alguna de estas cosas que a usted le está pasando en su propio contexto. Esto no puede estar pasando a algunos de nosotros. Esos son enemigos externos. Pero también había enemigos internos, en los cuales la epístola nos manda a comportarnos de una manera digna del Señor. Dice que si van a hablar de nosotros, que lo hagan mintiendo. Que lo hagan mintiendo. Que no demos lugar a que se hable o se desprestigie el Evangelio por causa de nuestro mal comportamiento. Esos son los enemigos internos. Nuestra conducta. Nuestra vida. Varias veces, ¿se acuerdan que lo repite durante la epístola? Lo cual dice, es preferible sufrir haciendo el bien
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero ahora, ahí en el versículo 8, luego de exhortarles a ser sobrios, a velada, a tener una mente despejada, él dice el por qué deben vivir así los cristianos. Porque hay un enemigo que tienen que enfrentar. Hay un enemigo que les acecha. Y esto es una verdad. Hay un enemigo que acecha al pueblo de Dios. Versículo 8 estamos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claramente, mis hermanos, hay un diablo. Y que es el enemigo de Dios y enemigo de la creación de Dios. Sé que todos hemos sido bombardeados con cuánta cosa rara acerca de este tema. Y mi hermano hoy lo dijo muy bien. La manera de hacer frente a Satanás y hacer frente a las cuestiones espirituales que están en contra de los creyentes es sometiéndonos a Dios, llenando nuestra mente. No es andar gritándole al diablo y todas esas prácticas que no son bíblicas, porque no están en la Biblia, sino que son prácticas que se metieron dentro de las congregaciones e hicieron doctrina, pero son doctrinas de hombres, no son enseñanzas que salen de las Escrituras. Pero claramente hay un adversario, y ese es el diablo. Aquí la palabra diablos es diabolos en el original, en el griego, ¿no? Del cual nosotros tomamos el nombre en castellano diablo. Esto es el acusador y el calumniador. Como maligno enemigo de Dios y del hombre, acusa al hombre delante de Dios. ¿Se acuerdan Job 1:6? Fue descaradamente atentar a Dios en contra de su hijo, en contra de aquel en el cual Dios se complacía. Lo podemos ver Job 1:6, versículo 11, 2, del 1 al 5. También lo podemos ver allí en Apocalipsis 12, 9 y 10. Versículo 9 y 10. Él acusa al hombre delante de Dios y acusa a Dios delante del hombre. Eso es lo que él hace. Aflige a los hombres con sufrimientos físicos luego de la caída. Eso nos enseña Hechos 10, versículo 38. Satanás, estando él mismo lleno de pecado, instiga al hombre a pecar y lo tienta para que haga lo malo. Obviamente que se vale de la naturaleza pecaminosa, porque el que peca es el hombre, pero él inflama esa naturaleza caída de los hombres. Él lo tienta a que haga lo malo, alienta con engaños a hacer lo malo. Nosotros podemos ver en las Escrituras que una vez que al haber sido introducida la muerte en el mundo a causa del pecado, dice que el diablo tenía el poder de la muerte. Pero hermano, hay una buena noticia. Cristo, por su propia muerte, ha triunfado sobre él y lo anuló totalmente. Lo despojó totalmente de ese poder que él tenía por causa del pecado. Podemos leerlo, Hebreos 2, versículo 14. Vamos a leerlo. Hermoso pasaje. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así como el diablo allí en la eternidad pasada, diríamos, no, nosotros no sabemos, no lo podemos ubicar en el tiempo eso, pero sabemos que así sucedió. Él se levantó en su rebelión contra Dios y cayó bajo condenación. Por eso durante toda la Escritura los creyentes son exhortados en contra de caer en un pecado similar al de Satanás.
Ese es el enemigo de los cristianos. Es el enemigo de Dios. Y debemos verlo en el contexto de las Escrituras. No en esta hipérbole de fantasías diabólicas que vemos en las iglesias. Toda esta fanfarronería espiritual que vemos. Porque no es más que eso. Fanfarronería espiritual. Hombres que se creen... Pobres hombres, usted piense. El poder realmente, o sea, si no fuera porque Dios limita a Satanás, si no fuera porque Dios pone límites al poder de Él, podría tranquilamente destruirnos y destruir a cualquier hombre. Pero Dios es el que gobierna. Y encima usted puede leerlo allí, puede leer en 5 o 10 minutos, puede leer la epístola de Judas y ve que los hombres perversos allí, ellos no temen decir mal de las potestades superiores, que son, dice, mayor que nosotros en poder. Y blasfeman de cosas que no saben. Eso es la famosa guerra espiritual. Arrogancia. Arrogancia. De hombres que hablan de cosas que no saben. Nosotros debemos solamente centrarnos en lo que las Escrituras nos revelan y nada más. Sí nos habla de que hay un diablo que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta figura que utiliza aquí Pedro es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta figura del león rugiente. Es la única vez en el Nuevo Testamento. Lo más similar a esto, hermano, lo encontramos en un pasaje hermoso del Antiguo Testamento, que es en el Salmo 22. No sé si lo recuerdan. El Salmo 22 es ese salmo mesiánico, precioso, en el que vemos la agonía de Cristo. La agonía de Cristo en la cruz. Vemos el dolor profundo, el salmista profetizando acerca de los padecimientos de Cristo, acerca del dolor, del profundo dolor que enfrentaba nuestro Salvador, pero también del gozo supremo de la victoria final allá en el final del Salmo. Precioso. Después lo pueden leer en su casa, Salmo 22 completo, y vean la hermosura de lo que le costó a nuestro Salvador salvar a su pueblo de padecer por nosotros. El versículo 13 del Salmo 22 dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Claramente estaba hablando de eso. También el versículo anterior dice fuertes toros de Basán. Y está hablando, ¿no?, de cosas espirituales, de cosas simbólicas, preciosas. Un comentario me gustó, un comentario de una Biblia devocional dice lo siguiente: los leones atacan al animal enfermo. Esto es una cuestión práctica para usted y para mí. Los leones atacan al animal enfermo, joven y solitario. Usted vio los... A mí me gustan estos de animales, ¿cómo se llaman? Los documentales. Y el otro día estaba viendo justamente cómo entre varios leones estaban por agarrar una pequeña gacela y cómo lo fueron cercando, porque estaban lejos de su manada, ¿no? Y esa imagen me quedó justo que estábamos preparando esto. Y tiene mucha razón lo que dice, que el león ataca al animal enfermo o al animal joven y solitario. Escoge a animales que están solos y desprevenidos. Pedro advierte que Satanás puede atarearnos cuando estamos enfrentando sufrimiento o persecución, cosa que le sucedía a este grupo de creyentes. Podemos sentirnos solos, débiles, abandonados y alejados de otros creyentes, preocupados por nuestros problemas, hasta el punto de que olvidemos de estar atentos al peligro de que hay un enemigo que anda rondando. Es esto cuando especialmente somos vulnerables a los ataques de Satanás. Me gusta la observación que tiene el comentario, ¿no? En tiempo de sufrimiento, mi hermano, una cuestión práctica, busque el apoyo de otros creyentes, no ande solo. En momentos de persecución, de dificultades, en momentos en los que usted está enfrentando la tentación, no esté solo. Busque al cuerpo de creyentes, busque en su iglesia, busque a sus hermanos.
busque a sus hermanos, mantenga los ojos en Cristo y resista al diablo de esta manera. ¿Vieron que el texto acá no nos dice? En ningún momento tírenle aceite al diablo, córranlo de acá, grítenle, declárenle cosas, claven estacas, nada. No dice nada de todas esas cosas. Resistan con carácter, con firmeza, con humildad delante de Dios, con sobriedad, con una mente clara. Resistan, firmes en la fe. Versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora vamos a dividir este versículo 9 en A y B. La primera parte, al cual resistir firmes en la fe, y después lo siguiente. Lo primero que tenemos que ver es cómo debemos enfrentar este tipo de lucha. Los creyentes deben resistir al diablo. Los creyentes no andan peleando con el diablo. No nos dice eso. La única lucha que nosotros vemos es allí, puede usted verla en Judas, ¿no? Cuando el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Es una lucha que nosotros no entendemos. Eso está en la esfera de Dios. Eso está en las cosas que nosotros desconocemos. Pero nosotros sabemos que hay una lucha contra principados, contra potestades que habitan las regiones celestes. Nosotros vencemos siendo como Cristo, humildes, sobrios. Los creyentes deben resistir al diablo. Mire, hay un pasaje paralelo, casi idéntico, que está en Santiago 4, versículo 7. No sé si lo pueden recordar. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En ningún momento no dice que tenemos que gritarle, ni que orar en contra, no. Someteos a Dios. Estén bien con Dios, estén firmes con el Señor, sobrios, y resistid. Resistid, y Él huirá. Pero dice, al cual resistid firmes en la fe. La fe, mi hermano, es un don de Dios que Él nos ha dado por su gracia. La fe no es una virtud nuestra. Vio que la gente por ahí dice, no, sí, yo tengo fe. Y sí, cree en cualquier cosa. Cree en una estampita, cree... No, yo tengo fe, sí, no, yo le digo a mi pastor y él me ora y ya, paso la lucha. No, mi hermano. La fe es un don sobrenatural que Dios da al creyente, es un regalo que Él lo da por su gracia. Y también la fe es parte de la armadura que poseen los creyentes. Efesios 6, versículos 11 a 13, después lo pueden leer, se los dejo para que ustedes lo lean en su casa, para no irnos con muchos textos. Aquí la fe tiene dos miradas. Una objetiva, que es la confianza del individuo en Dios. Esa es la fe objetiva. Y también se puede utilizar, que resistimos firmes en la fe, de una manera subjetiva, ¿no? Acá nos podemos referir a ese cuerpo de doctrinas acerca de quién es Dios, acerca de la vida, de los padecimientos, la muerte y de lo que hay en la eternidad. Por así decirlo, para simplificarlo, tiene que ver con la cosmovisión del cristiano, tiene que ver con lo que es el centro de lo que él cree. Si usted es débil en lo que cree, si usted no está armado de las doctrinas verdaderas, de lo que enseña las Escrituras, vamos a vivir en temor, vamos a vivir de acá para allá, llevados por cualquier viento de doctrina, inestables. Y ni hablar el día que enfrentamos una lucha, ni hablar el día que enfrentamos el dolor, una pérdida. No entendemos nada porque no conocemos a Dios, no conocemos lo que Él dice. La fe aquí se puede ver de una manera subjetiva, le decía, a ese conjunto de doctrina o al credo que enseña la iglesia. Por eso la iglesia debe enseñar doctrinalmente. Queridos hermanos, la solidez de la enseñanza cristiana es crucial.
ya que la enseñanza raquítica, deficiente y deformada de nuestros días, lejos, pero muy lejos está de la robustez que encontramos en las Escrituras. Yo siempre le digo cuando me toca hablar con personas que por ahí están en movimientos muy carismáticos de todo el día, corriendo al diablo para acá, para allá y metidos, yo le digo, agarra, si vos querés saber si estás en una iglesia bíblica, tomate 10 minutos y lee la epístola de Judas. Y comparalos con los líderes de tu iglesia, con el movimiento, y vos te vas a dar cuenta de dónde estás parado. ¿Sabe cuál es la respuesta de la gran mayoría? Me dice, está todo mal en mi iglesia. Está todo mal. Porque claro, todo es contra lo que se enseña en las Escrituras. Nosotros la solidez, hermano, la solidez de la enseñanza cristiana es crucial para la salud espiritual de los creyentes y de la iglesia. Usted y yo debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Él en realidad? Su carácter, sus atributos, sus pactos, sus promesas, también sus demandas para con su pueblo. Pero principalmente, y como punto de inicio, mi hermano, el conocimiento de Dios comienza con el conocimiento de su glorioso evangelio. ¿Qué hizo Dios cuando yo estaba perdido? ¿Qué hizo para reconciliarme con Él? J.L. Packer dice lo siguiente. La predicación doctrinal ciertamente aburre a los hipócritas, pero solo la predicación doctrinal salvará a las ovejas de Cristo. Tremenda definición que hace este teólogo que hoy ya está en la gloria con el Señor. La predicación doctrinal aburre, y ciertamente lo hace, aburre al hipócrita. Pero yo cada vez que escucho doctrina, mi hermano, que escucho a mis hermanos hablando de lo que Él hizo, de que Él fuese en ese glorioso intercambio, que Él se ofreció por mí para pagar mi deuda, nunca me aburre, mi hermano. Siempre hace que mi corazón salte de alegría al saber que Él murió por mí. De que mi deuda era impagable, pero Él la pagó. De que yo estaba perdido, pero Él me buscó. De que yo no busqué a Dios, de que Él me buscó a mí. Y eso, mi hermano, es doctrina. No se trata de que Dios es el Aladín de los deseos al cual venimos y frotamos y le damos unas ofrendas y Él nos cumple nuestros deseos. No, eso es paganismo. Ese no es Dios. Justamente es eso, un aladino. No es Dios. Necesitamos más de la doctrina de Cristo, más de la doctrina de Dios. Necesitamos aprender más de quién es Dios. La segunda parte del versículo 9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y quiero hacer aquí un énfasis, mi hermano, porque yo sé y conozco mucho de los testimonios de ustedes y de muchos otros creyentes. Sé que muchos hemos pasado dificultades, dolor, sufrimientos, cosas injustas en nuestra vida. Y muchas veces las hemos pasado como cristianos, con muy buenas intenciones. Este versículo, yo me acuerdo cuando a mí me lo decían, yo no entendía nada de doctrina, no entendía nada de lo que enseñan las Escrituras acerca del padecimiento de los cristianos. Yo cuando leía este versículo yo decía, no, esto es un consuelo de tontos. Como dice, bueno, esto le está pasando a todos, tranquilo, no pasa nada. Esto le pasa a todos los cristianos de todo el mundo. Y yo lo tomaba como casi una ofensa, mi hermano. Parecía un consuelo de tonto. Mirá, una vez una persona, yo citándole este texto, me dice, no puede ser, me dice, no puede ser que sean todas pálidas. No puede ser que todo sea siempre, todo mal. Viejo, supuestamente soy cristiano y Dios está conmigo. Yo quiero ver victorias en mi vida. El resto de la historia se cuenta solo, ¿no? Creo que cada uno de nosotros hemos dicho esto. Cada uno de nosotros nos hemos preguntado esto en nuestra vida.
¿Cuántos de nosotros en el medio del sufrimiento no nos planteamos esto? Ya basta. Parece que Dios se olvidó de mí, que Dios no está conmigo. Pero lo que este pasaje sí nos está diciendo, mi hermano, es que vos ni yo somos muy especiales, que digamos. No somos especiales. Que si Cristo aprendió obediencia a través del sufrimiento, si vos estás en la fe, si vos has sido regenerado, si vos has creído en el Salvador, vos, al igual que Cristo, vas a padecer. No sos especial. Y hoy, ¿qué se nos dice? A diario, ¿no? Vos sos especial, sos un campeón, sos el mejor. Vamos, que tomamos el texto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Mi hermano, no somos especiales. Vos y yo y todos los creyentes de todas las épocas, si somos hijos de Dios, estamos unidos en el dolor con Cristo. Y debemos de armarnos de ese pensamiento. Primera de Pedro 2, versículo 21. Allí ya lo hemos estudiado. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se va aclarando un poco el panorama, ¿no? Los creyentes sufren porque también es parte de su identificación con el Salvador. Esto se cumple en todos los hermanos alrededor del mundo, hablando de lo universal de la iglesia, de que esto pasa en los creyentes. En esto no vamos a entrar en detalle, ya lo hemos desarrollado en otros sermones acerca del padecimiento de los cristianos alrededor del mundo, en la historia, primer siglo, todos los siglos, todas las persecuciones, y al día de hoy 50 países en los que ser cristiano te cuesta la vida, ¿no? Ya lo hemos desarrollado. Estos tipos de padecimientos se dieron, se dan y se darán en los creyentes siempre hasta que el Señor venga. Así que debemos de fortalecernos en el Señor. Debemos ser sobrios y velados. Versículo 10. Ahora vamos a llegar un poco a la conclusión. Precioso, precioso el texto que viene. Me movió toda la estantería leerlo y estudiarlo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí también vamos a dividir el texto en dos partes. En la primera parte, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y después la otra parte. El contenido teológico de esa frase allí, de esas palabras, es extraordinario. Es imposible no conmoverse ante eso que vemos ahí. Si pensamos, si agarramos ese texto y lo rumeamos, lo masticamos, pensamos y pensamos en él, usted va a ver algo precioso. Dice el Dios de toda gracia. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Capítulo 5 también de allí de Pedro, versículo 5. Perdón, en el 4:10, ahora ya se lo leo. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo esto proviene de Dios. Todas estas bondades, toda gracia proviene de Él. No hay virtud nuestra. Es Él que las reparte. Es Él que las reparte. Capítulo 5, versículo 5, hablándole a los jóvenes, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Precioso, precioso lo que dice. Pero Él acá nos dice el texto que el Dios de toda gracia que nos llamó. Dios nos llamó a su gloria. Él nos llamó por su gracia, y esto debe pensar en esto, debe llenar su mente de esto.
El que llama es Dios. Siempre fue Dios. No es el hombre el que quiere a Dios. Es Dios el que busca al hombre. Él sale al encuentro del hombre perdido. Él sale al encuentro de aquel que se esconde. Porque el que se perdió es el hombre, no Dios. El que estaba perdido éramos nosotros, no Dios. Por eso no llamamos a nadie a acepte a Jesús. Denle lugar en su corazón. No, Dios es el que te está buscando. Dios es el que te está buscando. Y Dios quiera que golpee la puerta de tu corazón. Y que abra la puerta porque Él es Señor, no necesita tu permiso. No necesita nuestro permiso. Él es el que busca al hombre. Dios es el que llama al hombre. Dios es el que salva al hombre. La salvación es de Jehová. Hermano, sé que esto es doctrina y esto humilla nuestro orgullo arrogante. Esto nos humilla. Esto hace poner nuestro rostro contra el suelo en vergüenza. Él es el que llama al hombre a su gloria eterna. Y mira qué le llama a Dios, jóvenes. Dios les llama a disfrutar de Él, el supremo bien, el deleite mayor, el gozo de los gozos que no te lo va a dar nadie, ni esta vida, ni la diversión, ni nada. Dios te lo va a dar, porque Él es el supremo bien. Él es el gozo de los gozos, hermano. Haríamos bien en meditar en esto siempre. Haríamos bien en llenar nuestra mente y nuestro corazón de esto. Él es nuestro supremo gozo. Querido, esto para vos y para mí ha sido gratuito, pero no fue gratuito para Cristo. Para Él no fue gratuito. Él es el representante de los hombres y mujeres de todas las épocas, de toda lengua, tribu, nación, que han confiado en Él. A los que Él ha llamado, nos dice la Escritura, porque la Escritura nos dice que Él los llamó. Aquí nos dice el texto claramente, el Dios de toda gracia que nos llamó. La iniciativa siempre la tiene Dios. Como les decía, a Cristo esto no le salió barato. A nosotros es gratuito. A nosotros es imputado de gracia, de regalo, de don. Pero para Él tuvo que cargar con todos los pecados de su pueblo. Él se presentó como un cordero sin mancha y enmudeció y no abrió su boca por nosotros. Dios demanda perfección. Dios demanda santidad. Dios demanda pureza y obediencia. Y ninguno de nosotros da la talla. Ninguno. Ninguno puede ofrecer, ningún ser viviente en todas las épocas podía ofrecer esto perfectamente a Dios. Por más piadoso que sea, por más buena gente que sea, no puede ofrecerle a Dios esto de manera perfecta. Pero Cristo lo hizo por usted, lo hizo por mí. Y Él ocupó nuestro lugar. Él pagó el alto precio de nuestra salvación y de nuestro perdón. Esto hizo la gracia de Dios. A esto nos llamó Dios. A su gloria. Nos llamó a la comunión con su Hijo. Porque esto es lo que hizo la gracia de Dios. Envió a su Hijo a salvar lo que se había perdido. Él nos amó de pura gracia. De pura gracia. Vamos a leer otra vez el capítulo 1. Versículo 2 al 7, se lo voy a leer rápido. Y esto es importantísimo, hermano, que usted se llene su mente siempre de estos textos. Para que nosotros el orgullo no nos gane terreno. Porque Él tomó la iniciativa. No me voy a cansar de repetírselo, mis hermanos. Fíjese, el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. El punto está ahí. Él nos escogió, Él nos eligió. Muchos dicen, sí, pero por la presciencia, porque Él sabía. Pero la presciencia de Dios no significa que Él vio en nosotros. La presciencia de Dios se aplica al hecho de que fuimos escogidos
para obedecer, no porque obedecíamos o porque fuéramos a obedecer. Fuimos escogidos para obedecer. Se nos fue dado por gracia la fe para tener obediencia a Dios, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahí otra vez nos hizo renacer. No pudimos nacer nosotros mismos. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados. Hermano, tenemos la certeza de que Él nos va a guardar hasta el final. De que en nuestra travesía, cuando pasemos el valle de sombra de muerte, cuando pasemos el fuego, el agua, no nos anegarán, no nos quemaremos, porque Él nos va a sostener hasta esa hora. Que sea que vivamos, que muramos, o de la manera que sea, del Señor somos. A Él le pertenecemos. Dice: lo cual vosotros alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser así, afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a su nombre por esto. Gloria a Dios por esto. La segunda parte que del versículo 10 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Mis hermanos, para siempre a mis hermanos que por ahí que sufren, que están pasando, que enfrentan aflicciones que no pueden ser reversibles, ¿no? Que son cuestiones temporales, sí son temporales, pero pueden ser continuas durante la vida. Hay algo que siempre les repito y les recuerdo: siempre todo lo que sucede debajo del sol es un poco de tiempo. Siempre, en comparación de la eternidad, va a ser un poco de tiempo. Hermano, la vida se nos escapa como agua entre los dedos, siempre. El Salmo 90:10 dice: los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad. Pronto pasan y volamos. Esa es la vida del hombre. Sin duda, ninguno de nosotros que esté enfrentando los padecimientos de estos hermanos a los que Pedro les escribe. Estoy seguro que no. No pasamos ese tipo de persecución, de que podemos perder la vida por causa de nuestra fe en Cristo. Pero aunque tengamos que sufrir, hermano, un poco de tiempo, si la voluntad de Dios así lo quiere, Él le dice que Él, lo leemos de vuelta, dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Él nos dice que Él mismo está involucrado en el perfeccionamiento del cristiano. Acá no se trata de que el diablo le anda buscando a usted para hacerle solamente maldad, y de que hay veces que gana Dios y hay veces que gana el diablo, como se enseña por ahí, ¿no? Que si no hacemos la guerra necesaria, gana terreno el diablo, y que si nosotros aflojamos la guerra. Acá dice que las aflicciones que ellos están pasando, Dios mismo está involucrado en ello. Dios mismo es el que está involucrado en tu perfeccionamiento. Él mismo está involucrado en afirmar tu fe, fortaleciéndote en las aflicciones, formando tu carácter, dándote temple, mi hermano, dándote madurez. Y de esa manera poder lograr, de un pobre pecador como lo que somos, poder lograr una joya preciosa, como lo leímos hoy en el versículo 7 del capítulo 1. Mucho más preciosa que el oro, esa fe probada. La fe de los hijos de Dios es una fe probada, que brilla, que salta a la eternidad, que glorifica a Dios por una vida probada, por una vida que le trae gloria a su nombre. Versículo 11 concluye con la doxología, dándole toda la gloria a Él, dándole todo el honor a Él, mi hermano. Suya es la gloria siempre, suyo es el imperio, Él gobierna.
Y debemos recordar eso. Él gobierna. De eternidad a eternidad nuestro Dios gobierna. Él es digno de toda confianza. Y si no has puesto tu confianza plena en el Señor, hoy es un buen momento para que lo hagas. Que te arrepientas y que confíes en la obra de Cristo. Los versículos 2 a 14, Pedro está cerrando y contando ahí un poquito en la salutación por conducto de Silvano, nos dice, la pluma de él era un colaborador de Pedro, posiblemente un escriba que escribía en un griego entendible, ¿no? Y se acostumbraba al final, al pie, una nota del escritor o del que iba relatando la carta, que en este caso fue Pedro, y esa última salutación la hacía el mismo autor de la epístola, en este caso Pedro, para mostrar su autoría y recordándoles que, fíjense lo hermoso que dice ahí: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando de que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia. Este conjunto de doctrina que vimos a través de toda la epístola es la gracia de Dios, es la verdadera fe. Es la verdadera fe, en la cual si creen y viven, llevan a la práctica esto, eso los conduce a ustedes a la gloria eterna, los conduce a estar con el Señor. Quería dejar los últimos unos consejos prácticos y los pensamientos finales. Siempre me cuesta despedirme del estudio de una carta, me quiero aferrar a continuarla, pero porque son preciosas y qué bueno que podemos estudiar así, ¿no? Texto por texto, versículo por versículo. Crecemos juntos todos. Pero mi hermano, quiero hacerle una advertencia a usted y la hago para mí mismo también. Podemos tener todo ese conjunto de doctrinas bien aprendidos, recitarlos de memoria, ser los más, hermanos, los más ultra sana doctrina que existen. Pero si eso que tenemos en el intelecto no se traduce en un carácter piadoso, en un carácter humilde, sumiso, generoso, compasivo, perdimos el partido. Somos una contradicción andante. Decimos una cosa, hacemos otra. Y esta es la advertencia, mis hermanos. Por eso, usted no se sorprenda cuando está pasando dificultades. Por eso son necesarias las pruebas. Porque allí en el dolor donde es forjado el carácter del creyente. Recordemos las parábolas, ¿no?, de las semillas, ¿no? Cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, abandonan. Algunos por las riquezas y todas esas cosas apagan la fe, apagan el fruto de lo que Dios estaba haciendo y abandonan. Las pruebas son necesarias, mis hermanos. Dios allí obra en nuestra vida. Y la fe probada, mi hermano, la fe genuina, eso glorifica a Dios siempre. No hay nada mejor que sentarte a hablar con un hermano que ha pasado dificultades, pero que ha perseverado, que el Señor le levantó, le sostuvo. No hay nada más lindo, hermano. No hay nada más lindo de hablar con gente así. Así que si usted está pasando una situación de esta, una situación como la que estaban pasando estos hermanos, o diferente, pero una aflicción en sí, no se extrañe. No está pasando nada raro en su vida. Esto debe ser así. Dios está trabajando en nuestra vida. Y como exhortación final debemos ver la necesidad de velar, de estar alertas. ¿Y cómo podemos, de una manera práctica, cómo un cristiano puede hacer frente a esta aflicción o al mismo enemigo que nos asedia a través de tentaciones? Tenemos la necesidad de velar, de estar alerta. ¿Cómo podemos velar? No, mi hermano, eso de quedarnos toda la noche juntos en la iglesia orando, eso no es velar, eso es quedarnos toda la noche. Usemos los medios de gracia. Dios nos dio medios de gracia. La oración continua, me encantó lo que dijo mi hermano hoy, continua, constante, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar.
No que nos encerremos 32 horas orando y nos volvemos súper espirituales. No, la oración continua. Presente el Señor todo el tiempo, delante del rostro de Él, orando en todo tiempo. Estando alertas. La oración, el estudio de la palabra, fundamental. Allí crecemos en la fe y la comunión con los hermanos. La comunión con los hermanos, fundamental. Ese es el trípode del que siempre les hablo. La oración, la palabra y la comunión con los hermanos. Te falta uno, se cae la cita. Se cae. También, hermanos, la exhortación a ser sobrios, que era el tema de hoy. A no estar atontados, a no ser simplones. No seamos simplones en ese sentido. Tengamos una mente despejada. ¿Cómo podemos tener la mente despejada? Aguardando la manifestación de nuestro Señor en su gloriosa venida. Llenemos nuestra mente con eso. Todos quieren oír hoy la solución para sus problemas temporales, pero nosotros esperamos de los cielos, cielo nuevo a nuestro Señor, tierra nueva. Nosotros esperamos al Señor. Ese va a ser el gozo final y eterno para nosotros. Cristo Jesús. Hermano, les dejo estas cositas. Pido que mediten, piensen esto. Que podamos irnos de alguna manera perturbados siempre por la palabra, para que meditemos, para que pensemos y que podamos analizar nuestras vidas a la luz de las Escrituras. Terminamos orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo ante tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy pudimos terminar otra vez una porción de las Escrituras, Señor, que podemos ir estudiando toda tu palabra, todo el consejo de Dios. Y, Señor, ayúdanos a examinarnos, que muchas veces vivimos de una manera superficial, de una manera que no te agrada, de una manera, diríamos, light, suave, licuada. Ayúdanos, Señor, a ser consistentes, a ser sobrios y a velar, a ser sumisos, a ser humildes, a ser generosos. Amarte, Señor, porque tanto nos cuesta. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Te encomendamos el resto del día y bendecimos y alabamos tu santo nombre. Amén.